Como saben, hoy abordamos un tema pues muy relevante, muy entroncado con los retos que tenemos planteados por delante, con los retos que plantea la Agenda 2030, en este caso las finanzas éticas. Una pregunta que podríamos hacernos todos es cuáles son los bancos, cómo es la banca, cómo deberían ser las finanzas que deberíamos tener para garantizar, entre otras cosas, la vida en las generaciones futuras, ¿no? Hoy, continuando con una serie de temas que hemos ido abordando en el último año, desde el aprendizaje-servicio y cómo conectamos el aprendizaje con prestar servicio y solucionar problemáticas sociales desde las universidades, desde los centros educativos. Hemos abordado temas como la manera de aprender, el emprender como forma de aprender también. Hemos traído temas como la agroecología, otra de las grandes preguntas, cómo debemos cultivar los productos si queremos también ser sostenibles, y hoy nos toca hablar de las finanzas, y además lo hacemos pues con el presidente de uno de los bancos referentes en las finanzas éticas a nivel europeo, que es Ugo Bigheri, presidente de Banca Ética en Italia. Y bueno, como no sé si saben, en España pues también fruto de ese proyecto se ha ampliado, digamos, a España. En España se llama FIARE Banca Ética, ya Hugo les contará también algo. Y también se pone de manifiesto que las finanzas éticas ya no son una utopía, son una realidad. Hay distintas entidades que componen el abanico de la banca ética. Y además de preguntarnos un poco sobre qué está pasando con la banca ética, cuáles son las oportunidades o los retos que se ponen sobre la mesa, pues tendremos un coloquio muy interesante porque contamos también con algunos investigadores de temas que complementan bastante bien justamente el tema que nos trae aquí, que es, por un lado, Jordi Calvo, que, entre otras cosas, ha investigado pues cómo la banca convencional, es decir, de alguna manera financia de distintas formas pues proyectos que tienen que ver con empresas vinculadas a la industria armamentística, y se ha cuantificado y da unos datos muy interesantes que ponen de manifiesto pues ciertos valores o ciertos comportamientos que subyacen a empresas que tienen tanto peso en las economías nacionales e internacionales, ¿no? Y después, por otra parte, tenemos una profesora, compañera de facultad, además, la profesora Olga González, que ha investigado, digamos, ampliamente en la línea de la responsabilidad social empresarial, que también es otro tema que sale cuando hablamos de valores en las empresas, y en este caso, pues, en la banca, y un poco también puede complementar la visión de la relación entre responsabilidad social, banca, y realmente si se garantiza la ética de las entidades por promover la responsabilidad social. Ahí hay todo un debate muy interesante también. Y, por lo tanto, creo que tenemos una velada por delante muy interesante. Muy feliz de ver aquí tanta gente hoy, que estamos prácticamente empezando el curso. La verdad que es una sorpresa ver la sala pues, con este aforo, ¿verdad? Y simplemente recordarles que por adelante nos vienen unos temas muy interesantes. El día 30 de octubre próximamente les informaremos. Vamos a tratar un tema crucial, un tema que va a aparecer en las agendas políticas próximamente, la renta básica. Vamos a estrenar un corto documental que se ha grabado en el último Congreso Internacional sobre Renta Básica en Lisboa. Va a venir el director del documental a presentarlo, va a venir uno de los economistas que ha investigado ampliamente las posibilidades de la renta básica como
política, entre otras cosas, que enfrenta la ausencia de dignidad humana en las sociedades, pero también la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y así que el día 30 de octubre tenemos una cita y es probable, estamos trabajando para tener también un debate próximamente, antes de finalizar el año, sobre el tema del plástico, los microplásticos, y espero que también les resulte de interés. Así que sin mucho más, agradeciéndoles la presencia, pues invito a Hugo Vigueri a subir al escenario. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Es una sala muy bonita, ¿eh? Me hace un poco de emoción hablar de un púlpito tan bueno. Voy a hablar en itañol porque no puedo decir que hablo castellano, nunca he estudiado a la escuela castellano, pero digamos que el amor del proyecto de banca ética, el conocimiento de todos los socios y socias de FIARE, que es la realidad española que juntamos con el proyecto italiano de banca ética, me da el impulso de probar a hablar castellano. Por eso perdone para los horrores que voy hablando, pero son horrores que vienen porque es mejor de hablar de una manera conversatoria, de una manera sencilla, mejor hablar así que perfecto sin decir nada, ¿no? Eso es lo que pienso. Y bueno, el tema que voy desarrollando no es solo lo de la banca ética, pero es un tema un poquito más grande porque es un tema que tiene que hacer con el dinero. Nosotros no hacemos muchas preguntas sobre el dinero. Parece que el dinero tiene... Espero que funcione. No funciona más. ¿De quién es? ¿De quién es? Funciona. Rompido, no pienso de haberlo roto, más quebrado, como se dice. Bien, el tema es que sobre el dinero, ponelo aquí, así no. Eso también. Me muevo mucho, si no se puede poner allá. ¿Está? Sí. Sí, eso está bien. ¿El otro? ¿No? ¿Es destruido? Bueno, como presidente del banco te lo debo pagar, Un banquero no puede destruir cosas. Mira, funciona. Bien. No hacemos muchas preguntas sobre el dinero, pero que nos gustaría o no, las preguntas sobre el dinero son preguntas sobre nuestra vida, porque en toda la vida, de cuando somos jóvenes hasta que somos mayores, el dinero conta mucho. La medida de lo que se hace en la vida muchas veces se hace con el dinero. Es un poco una tontería, no suena bien decirlo, pero es la verdad. Y por eso hacer preguntas sobre el dinero es una muy buena idea. Y eso es primariamente una buena idea por nuestra propia vida, por nuestra propia felicidad. Y yo creo que la finanza ética demuestra que el valor del dinero no es solamente en el valor económico del dinero, pero en la capacidad que el dinero tiene de crear relaciones, de gestionar relaciones. Se pueden gestionar de una manera muy negativa y el dinero deviene una forma de opresión, o se puede utilizar de una manera positiva porque tienes buenas relaciones, tienes fruto solidario del trabajo del dinero. En estos casos se va creando bien común. Pero antes de iniciar, queremos decir dos palabras positivas que puede sorprender algunos,
que es que el dinero es positivo, ¿no? El dinero sirve a muchas cosas y sirve también a cosas que no estamos acostumbrados, pero son muy, muy revolucionarias. Tiene una idea sencilla: el dinero ayuda a la democracia. Parece no tan claro, pero es así. Es la manera más clara para entender eso, es el tema fiscal. Antes del dinero, hacer una distribución del dinero, hacer una sociedad más igual, era muy, muy difícil, porque no se podían compartir palacios o fincas o producto. Pero con el dinero es mucho más fácil hacer una distribución democrática, ¿no?, del dinero a través de la política fiscal. Eso se olvida hoy, hoy se olvida mucho, pero la idea de la fiscalidad es una idea de solidaridad. Puede ser desarrollada con una idea de solidaridad, no solamente de crecimiento de lo que tiene el Estado. Por eso el dinero claramente se puede hablar mal, pero tiene algunas formas muy interesantes de democracia económica. Y lo que es más sorprendente, los bancos. Los bancos sirven. En mucha carta constitucional europea que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, se habla de una manera que se entiende que los bancos tienen una función social, que son útiles por el crecimiento de un país. Eso hoy no parece posible, ¿no? Pero se puede entender un poco eso porque todo el mundo sabe que cuando fue el principio de la crisis financiera, todos los estados en el mundo ponieron muchísimos dinero público en los bancos que estaban por quiebrar. Se pasó también aquí en España, ¿no? 100 millardos de euros en España, no poco, muchísimo dinero por evitar la quiebra de los bancos más grandes. Bien, eso no, en línea teórica no es tanto un problema que se pone este dinero, cuanto que se pone el dinero sin preguntar nada en cambio. Eso es el problema, que no preguntamos nada en cambio. Pero la razón por poner el dinero en los bancos es una razón que tiene motivaciones válidas. Porque los bancos son como un proceso que hace circular bien la economía. ¿A qué sirve un banco? Bueno, el banco sirve para depositar el ahorro y para ver préstamos. Sí, bien. Pero más allá de eso, ¿qué sirve? Sirve para anticipar la capacidad del empresario, de la gente, de ganar dinero en el futuro. Anticipa el dinero a hoy. Voy a hacer un ejemplo, porque no sé cuánto me entiende con mi castellano. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo una actividad y quiero abrir, no sé, un restaurante, necesito 20 años de trabajo de la mía pequeña actividad de venta de comida, para ahorrar tan dinero que me necesita para hacer un restaurante. Bien, si el sistema de los bancos funciona, yo puedo ver el dinero que me sirve para abrir la inversión que me sirve para empezar con el restaurante hoy, no en 20 años. Y después, con lo que voy ganando con el restaurante, voy a pagar el tipo de interés y los préstamos, el gasto de los préstamos. Por eso se anticipa. Se hace, ¿anticipa está bien? ¿Se entiende? Sí. Se anticipa la posibilidad de desarrollar economía, de crear trabajo 20 años antes. ¿Por qué? Porque el banco hace eso. Y haciendo eso es un poco más complicado, pero el banco va a crear moneda, se crea el dinero.
La mayoría del dinero que tenemos se crea con el mecanismo ahorro, préstamos que se hace en el banco, porque el banco cuando hace un ahorro tiene en su cuenta este dinero, y cuando hace un préstamo tiene también en su cuenta, en su balance, este dinero del préstamo. En el momento que hace el préstamo, dobla el dinero que tiene, porque tiene el ahorro y tiene el préstamo, y todos los dos están en su balance. Parece complicado, no es tan complicado, si se quiere se puede hablar un poco de eso, pero estas dos motivaciones están liadas y son las motivaciones por las cuales el banco son tan importantes. Si un banco quiebra, se bloquea todo, se bloquea el mecanismo de haber préstamos para hacer nueva economía, y se bloquea el mecanismo de creación de la moneda. El problema fue doble, que se diera mucho dinero a los bancos y no se preguntó nada en cambio. Por ejemplo, la cosa más sencilla, preguntar que sí, se da dinero a los bancos, pero los bancos tienen que hacer inversiones en la economía real, tienes que hacer préstamos. Y lo que se pasó en todo el mundo es que se diera dinero a los bancos, y los préstamos disminuyeron, porque los bancos van a poner dinero en la economía puramente financiera. Y eso es lo que los ciudadanos no quieren, no gusta de los bancos, que se sabe todo, que los bancos hoy no van haciendo el mecanismo muy razonable de ahorro y préstamos en la economía real. Hoy todo el dinero se va en la economía puramente financiera. Voy a hacer así, se puede hablar bien de los bancos, pero tienes algunas cosas que están cambiando, han cambiado mucho esta buena idea de los bancos en una actividad que nos parece a los ciudadanos muy negativa. Pero se pasa que la finanza es tan importante, gobierna el mundo, porque es claro que gobierna mucho del mundo, pero nosotros como ciudadanos no sabemos nada de la finanza, no conocimos casi nada. Y la motivación no es que es complicada, seguro no es complicada, es que es un aburrimiento total. Pero es un aburrimiento total porque no se cuenta de una manera agradecida, ¿no? Si se mira a la televisión, se puede descubrir todo, entender todo, haber explicaciones de cómo funcionan los volcanes, de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo funciona la biología. Sobre todo de eso hay programa divulgativo a la televisión, pero no hay nada así con la finanza, y la finanza es mucho más sencilla que los volcanes, seguro, mucho más sencilla. Eso es un problema. Eso que la finanza es un aburrimiento total, que se cuenta de una manera muy aburrida, hace que la gente normal piensa que es un tema técnico. Y claro, es un tema técnico. Si se necesita un médico, se necesita un técnico que sabe todo, pero todo el mundo conoce un poco cómo funciona el cuerpo humano. No es que no entiende nada de cómo funciona el cuerpo humano. Tiene un cura italiano que murió hace 50 años, se llama Don Lorenzo Milani. Me parece que sobre eso dice una cosa muy interesante, porque dice que el dominio de un lenguaje es el ejercicio de un poder, y eso vale asimismo para la finanza. Eso lo digo yo, que vale asimismo como la finanza. Esto cura es muy importante para la educación de los niños, y el Papa Francisco fue a visitarlo este invierno, ¿no? Por sus 50 años, pero eso es lo que dice literal el cura: solo la lengua nos hace igual, y toda palabra no aprendida hoy es una patada en el culo mañana. Por eso, para defenderse del poder, que es poder precisamente porque es dueño de la lengua, es preciso que los chicos aprendan a
a expresarse y comprender un texto o un periódico desde la prima hasta la última página. Eso era por los niños de los pobres. Pero si usted piensa la finanza, a lo que se pasó en este año, bueno, como dice el cura, no yo, las patadas en el culo que tomamos fueron muchas, muchas y fuerte. Por eso, ¿qué se puede decir sobre la finanza? Y después voy a venir a la finanza ética. La finanza hoy medida su eficaz, su acción, solo con el beneficio a corto plazo. Y siempre más. Y eso significa una cosa muy clara a explicar. Si yo tengo, o cualquiera en sala, no sé, ¿aquí tienes $1 millón de ahorro? ¿1 millón de euros de ahorro? ¿Hay alguno? No, ok, ninguno en esta sala, pero si uno tiene $1 millón de euros de ahorro o 10 millones de euros que puede invertir, bien, está seguro que se va en una institución financiera, le hace muchas propuestas, mucha oferta, mucho más que a nosotros, y de estas ofertas ninguna es directamente conectada con la economía real. Se va a hacer propuesta de inversionar sobre los cambios valutarios, se va a hacer propuesta por derivados para hacer una inversión a corto plazo sobre la energía de todo tipo, sobre todo del petróleo, ¿no? Pero no directa a la economía real. Ese es el desastre. Las reglas que tenemos en la finanza en estos 10 años de la crisis financiera son reglas que van todas en la dirección de hacer préstamos muy cuidados, sí, se deben hacer cuidados, pero se deben también hacer los préstamos, y tener libre las inversiones en la economía puramente financiera, puramente virtual. ¿Usted qué piensa? ¿Hay más o menos riqueza hoy que hace 10 años, antes de la crisis? ¿Hay más o menos? La misma, hay mucho más, 30% más, pero la riqueza en la gente común disminuyó. No creció la riqueza de la gente, pero la riqueza total en el mundo creció mucho. El Credit Suisse, que no es un instituto de sociología, es un banco de los más grandes del mundo, dice con su estudio sobre el wealth, el bienestar del mundo, que hoy tiene 1% de la población mundial que gana el 50,1% de la riqueza del mundo. Eso significa que 1% de la población mundial vale cuanto el 99% de la población mundial. Y eso parece un eslogan cuando se dice un 1% que controla el mundo. No es un eslogan, tiene una medida de eso. Ese es el problema. La finanza crece a nivel increíble, a nivel financiero, pero no distribuye la riqueza en la economía real, a los ciudadanos, a las personas. Y es un problema de libre mercado, Es un problema también de libre mercado, porque para ver el mercado libre significa que todos tienen una competición, ¿no? Que todos tienen la misma información, presupuesto para el mercado libre, la misma información para todos, la misma oportunidad y después competición. Bien, puede ser que en el mundo, con el Producto Internacional Bruto, con todos sus problemas, pero son miles y miles de empresas que trabajan. No es la aproximación perfecta del libre mercado, pero no es tan leja. En el mercado financiero es seguro que no tiene libre mercado, porque la distribución de la información no es. Está toda concentrada. Hay
muy poco informadores, ¿no? Como Bloomberg o como otros, pero son muy poco. Aquí tienes muchas informaciones, pero la mayoría del mundo no tiene tan información. Y sobre que todo, tienes 20 bancos, 20 instituciones financieras, puede ser 10. En todo caso, este 20 controlan el 90% de los mercados financieros mundial. Y como los mercados financieros son muchas veces el Producto Interno Bruto, significa que controlan la casi totalidad de la riqueza en el mundo. 20 instituciones financieras. Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Citigroup, el Santander, Unicredit, Banca Intesa, para decirle los italianos, y después los muchos americanos, el fondo BlackRock. Eso es un tema, no se habla nunca de eso, ¿no? Se habla siempre del mercado libre sí, y después tenemos el mercado más grande como recursos económicos, que es el mercado financiero, que está controlado de 20 operadores, y claramente esos operadores no trabajan de una manera correcta, ¿no? Siempre hay tema de infracciones muy grave. Solamente la autoridad americana, la SEC, la autoridad de Estados Unidos de América, la SEC, hace multa, ¿cómo se dice? No me recuerdo. Hace multa a los bancos por 1.000 millones de euros. El solo Bank of America pagó para hacer comportamiento no correcto en la crisis financiera, pagó una multa de 16.000 millones de euros. Una multa de 16.000 millones de euros. Se hace un balance del Estado en Italia o en España con tan dinero, ¿no? Y un solo banco, pagó una multa por su comportamiento no correcto. Eso es la parte que nos preocupa más de los bancos. Y sobre que todo lo que nos preocupa es que el hacer todo en el menor tiempo posible, hacer más beneficio posible en el menor tiempo posible, pone las finanzas muy lejos de la vida real, muy lejos de las inversiones en la vida real. Y se deben haber reglas para cambiar eso. El problema no fue que el Estado pagó para evitar la quiebra de los bancos, fue que no hace algunas reglas para cambiar el sistema. Hoy puede ser que en el futuro vamos a ver una otra crisis, porque no cambió nada para la posibilidad de los grandes bancos internacionales de hacer todo lo que quieren con el dinero que manejan. Y esta situación se puede cambiar de mucha manera. Por ejemplo, la tasa Tobin, una tasa sobre las transacciones financieras, es una idea muy poderosa que es muy difícil de hacer porque ninguno la quiere, pero no es una tasa sobre los ciudadanos, no es una tasa sobre las actividades productivas, no es una tasa sobre una impuesta sobre los ciudadanos, la actividad productiva o también sobre la propiedad. Es una impuesta sobre todas las veces que se hace una operación financiera. Si tú la haces una vez al día o una vez al año o también una vez al día, es una tasa muy pequeña, 0,05, que no te cambia nada. Pero hoy tiene un montón de finanzas que se hace con la computadora. Se hacen escambio 1000 veces en un segundo. Porque cuando se ve que un título se sube o baja, en este momento que está subiendo se presupone que la gente quiere comprar.
Bien, con la computadora, con el mecanismo de la compra y venta con el computador, se empieza a comprar para vender después un segundo se vende, se empieza a comprar porque se sabe que está subiendo y que se gana muy poco, pero como se gana cada segundo, se va a hacer mucho dinero. Y este mecanismo es normal. Y funciona también cuando el título baja, ¿no? Porque se va a vender antes que otros quieren vender. Y en esta manera, cada vez que hay una crisis, se llama volatilidad, no sé cómo se dice en castellano, volatilidad, sí, es un problema la volatilidad, bien, hoy la finanza va siempre creciendo la volatilidad. Por eso una tasa sobre las transacciones financieras sería un buen método para ver una finanza que un poco más lenta y sobre todo para ayudar las inversiones en la economía real, que no se necesita de vender, comprar cada segundo 1000 veces. Esa sería también buena porque se puede disminuir los impuestos a los ciudadanos si se hacen los impuestos sobre la finanza. Pero hasta ahora no sería ese, no, es una propuesta que no tiene mucha gaña de ser practicada. Otra cosa, los paraísos fiscales. Tienen muchísimos paraísos fiscales. Empresas, también empresas del Estado, también del Estado español, tengan sus sucursales en paraísos fiscales para optimización fiscal. Eso es también una tontería tremenda, ¿no? La gente paga los impuestos y la finanza y también las grandes multinacionales pagan mucho menos de impuestos porque están en paraísos fiscales o en países como la Irlanda o la Holanda, a donde se paga mucho menos impuestos, ¿no? Eso lo puede hacer una grande empresa, no lo puede hacer una empresa local, que no puede haber su actividad fiscal en un país como la Irlanda o la Cayman, ¿eh? Bien, esa es la parte negativa. ¿Qué hacer para cambiar? Se puede hacer mucho, porque la gente puede empezar a hacer preguntas sobre dónde va nuestro dinero. Al principio he dicho que el banco tiene una función social. He explicado ahora que esta función social se perdió mucho. Bien, pero nosotros pues, podemos preguntar cosas a los bancos. Podemos preguntar que no van invirtiendo en el cambio climático. Podemos preguntar que no van invirtiendo, después Calvo nos hablará de eso, en las armas, ¿no? Podemos, porque es nuestro ahorro, no es el ahorro del banco, es nuestro ahorro que tiene el banco. Y el banco puede decidir de trabajar solo con el objetivo del beneficio máximo, pero nosotros podemos trabajar a ver el objetivo de haber beneficio, porque el beneficio es bueno, pero a condición de haber inversiones que tienen un efecto positivo social y medioambiental. Eso se puede preguntar a los bancos. Si se va a preguntar eso, lo que puede pasar es que se descubre que hay bancos que hacen una medida del impacto social y ambiental, y sobre todo la política y los otros bancos van viendo que la gente pregunta por un cambio y van cambiando. Y eso ya se pasa un poquito. La experiencia que tenemos como mundo de banca ética, de FIARE banca ética, es que si los ciudadanos se organizan, se puede arribar a haber un banco. Eso se pasó, es un banco sólido que funciona bien. Tenemos en Italia y en España 1.000 millones de préstamos, que no es poco, ¿eh? Empieza a ser un número interesante, es pequeño por los números de la finanza, pero es interesante, con un resultado positivo, beneficio todo el año. El beneficio se inversiona en la actividad misma del banco, porque es una cooperativa, no tiene dividendo.
Y sobre todo los préstamos funcionan, porque cuando se hace una medida del impacto social y ambiental, se va a conocer mucho más de lo que normalmente se conoce de una actividad económica. Si se hace un préstamo y se conoce no solamente el balance económico, pero también si la gente le gusta el trabajo que hace esta cooperativa, si tiene democracia, si tiene una visión de cambio, de atención social y ambiental, son toda información que son muy importantes también para garantizar el préstamo. El préstamo no se garantiza solamente con la garantía real, ¿no? Hay las garantías relacional, que significa conocer bien lo que se pasa, evaluar bien lo que se pasa, y eso ayuda a hacer préstamos de una manera correcta. Y tienes datos, ¿no? La morosidad de los bancos éticos, de Fiare Banca Ética, es 4 veces más baja de los bancos tradicionales, de la media, ¿cómo se dice? De la average. De la media de los bancos, italiano y español. Y haciendo préstamos a cooperativas, a proyectos de energía renovable, a trabajo de inserción laborativa, ¿no? Que son todas experiencias que tal vez tienen un balance un poco frágil, ¿no? Pero es frágil, pero sólido a largo plazo. Ese trabajo de la finanza ética es un trabajo que se desarrolla no solamente en Italia, en España, pero en todo el mundo. En el sur del mundo hay mucha institución de microfinanza, de microcrédito, con mucha atención al social. En Europa hay sobre todo bancos. Los primeros fue un banco en Alemania hace 40 años, se llama Gemeinschaftsbank de Bochum, es una ciudad cerca de Bonn. Hay Triodos, que está también aquí en España, que es un banco de la Holanda. Y después hay varios otros bancos que todos están juntos en una federación europea. Y el presidente de la Federación Europea actualmente es Perù Sasia, que es el presidente de Fiare, ¿no? Que empezó el proyecto de Fiare. Es muy interesante, el Fiare es lo más pequeño entre los bancos, pero tiene la presidencia. Es interesante, eso lo agradezco mucho. En Europa se desarrolló la idea del banco, y la idea del banco es una idea de un banco que no solamente invierte con atención social y ambiental, pero es muy transparente sobre eso. Si usted va en el sitio de fiarebancaetica.com, puede buscar a dónde son los préstamos y va a mirar en la mapa y descubre muchas cosas. Somos los bancos que dan más informaciones sobre esto, cuánto es los préstamos, qué tipo de préstamos, a lo que sirve, la organización que lo tomó, que hace, ¿no? Y no solamente hacemos este trabajo de transparencia, pero los socios y las socias de Fiare Banca Ética van a donar una evaluación. No es solamente el contratado el que hace la evaluación técnico-financiera, pero hay un grupo de voluntarios que van controlando que efectivamente el préstamo es un préstamo que es útil, que es positivo para la comunidad. Por eso es un banco que es nacional, no solo nacional, es internacional, pero que tiene raíces muy fuertes en cada comunidad, porque en cada comunidad donde hay socios, trabaja como una vez trabajaban los bancos rurales, cooperativo rural. Eso es la manera que trabajan los bancos. La otra manera de trabajo es viene de la finanza ética, viene más del mundo anglosajón, de Estados Unidos de América y del Reino Unido,
Y son los fondos de inversiones. La tradición anglosajona es que la gente, los ciudadanos normal, cuando tiene un poco de ahorro, no solamente para ahorrar, sino también para hacer inversiones, compra acciones en la bolsa. Y en este país, al principio de más que hace 40 años, la primera experiencia fue en 1930, los metodistas y los cuáqueros que querían que su dinero no llegaba en la guerra en las armas. La más fuerte, el impulso más fuerte viene en 1970 por dos motivaciones. Una, nuevamente los metodistas contra la guerra en Vietnam, y a esta se juntaron otros, y sobre todo un grupo de organización religiosa que hace una coordinación que todavía existe, que se llama Interfaith Center on Corporate Responsibility, el centro interreligioso sobre la responsabilidad de empresa, que hace inversiones preguntando atención social sobre que todo en este tiempo. Y este grupo, si se va leyendo la biografía de Nelson Mandela, fue fundamental porque preguntando de no invertir en las empresas que trabajaban con el Sudáfrica, ayudó el movimiento de anti-apartheid a vencer la guerra no violenta contra el sistema de apartheid. Bien, también con este tipo en el mundo de las inversiones, que no es el ahorro del banco, es un otro mundo, significa invertir o en título de Estado o en acciones de la bolsa. Se desarrolló un sistema de evaluación de las empresas que están en la bolsa, buscando lo que tiene mejor resultado social y ambiental, y sobre todo activándose para hablar con estas empresas a la Asamblea General y preguntar por cambios, como no invertir en Sudáfrica o cosas como esa. Es un movimiento que funciona. En esto, ¿por qué voy explicando eso? Porque de un lado es un trabajo que ahora se hace también en Europa. En el mismo grupo Banca Ética tiene una sociedad que se llama Ética SGR, Sociedad de Gestión de Ahorro, que hace este trabajo y es líder en Europa para el shareholder activism, para hablar con las empresas y preguntar de una manera fuerte de cambiar cosas sobre su impacto sociales y ambiental. Pero sobre todo, porque este sector, lo de las inversiones, demuestra que si los ciudadanos preguntan cosas, el mercado va a responder. El mundo de la inversión ética en los fondos hace 10 años estaba muy pequeño. Hoy, en estos últimos 2 años, se debe decir mucho ha hecho Papa Francisco, que con la Laudato Si habló de inversiones éticas. Hay un montón de nuevos fondos que se llaman éticos. Y para hacer un ejemplo claro, el más importante fondo de inversiones del mundo, que es BlackRock, hoy se presenta como un fondo de inversión, un experto de finanza responsable. Y tiene el fondo de finanza responsable, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa, de un lado, que la presión de los consumidores, de los ciudadanos, hace que el más grande fondo del mundo empiece a ser fondos responsables. Esa es la buena nueva. ¿Nueva? Sí, la buena nueva. La misma buena nueva se puede leer de una otra manera, que como siempre cuando se tiene buena idea por cambiar el mundo, hay lo que ya controlan gran parte de la economía, que la toman a su interno y no van a cambiar mucho, porque claramente BlackRock te hace una simple pregunta: ¿qué tipo de inversiones tú quieres hacer? Una inversión es que no hay armas, que no hay cambio climático, que no hay... Perfecto, tengo el fondo para ti. Y te da el fondo. Y el fondo puede ser bien hecho. Pero si tú no haces esta pregunta, te vende un fondo, otro,
a donde hay armas, hay organismos genéticamente modificados, nucleares, petróleo, no importa qué, hay todo, ¿no? Porque ese es el tema del futuro sobre la finanza ética, es la coherencia. No se puede hacer de una mano un producto financiero ético y de la otra mano o de la mayoría de tu trabajo una otra tipo de producto completamente diferente. Y creo que eso va a ser un reto para la finanza ética, porque la finanza ética de sí mismo tiene una idea de cambio. Se hace finanza ética porque se piensa que con tu propio ahorro, que con tus propias inversiones, tú puedes ayudar a ver un mundo mejor. Y que tú lo haces sin perder dinero, de nada, son bancos sólidos, son experiencia positiva, pero poniendo atención ambiental, atención medioambiental y social que se debe medir y que deben ser transparentes en los resultados. Y la buena nueva es que hay bancos como eso. Fiare Banca Ética es uno de eso, hay otros, y sobre todo que si la gente se empieza a hacer preguntas sobre su dinero, bueno, puede hacer muchas cosas de cambio. Nosotros siempre pensamos que nuestro dinero es muy poco, pero si tomamos, me parece, si no recuerdo mal, que cada en medio en España tiene un ahorro, un ahorro para cada persona de España que es 40.000 euros, no en el año, en total, que tiene en medio 40.000 euros de ahorro. Eso significa que si tú pones 10.000 personas, son 400 millones de euros. Si tú le pones 100.000 personas, hablamos de 4.000 millones de euros. Puede ser que no tenemos 40.000 euros de ahorro, bueno, eso puede ser, pero esa es la media, y en todo caso, lo que cuenta en finanzas son los números. Por eso, si 10.000 personas van a hacer una finanza de tipo diferente, bueno, el resultado también, si lo que se pone en la finanza ética no es tan en términos de singular persona, el resultado es muy interesante. Es por eso que tiene banco en cada lugar, ¿no? Ahora eso se va cambiando con la finanza digital, pero hasta ahora tenían bancos en cada pueblito en toda la España. ¿Por qué? Porque en cada pueblo hay mucho ahorro, hay mucho dinero, y eso es interesante por los bancos. Y por eso, también si nosotros somos pequeños, tenemos poco de ahorro, juntos hacemos mucho. Y sobre todo, si juntos hacemos también un proyecto de cambio como una finanza diferente, bien, eso deviene mucho más importante. En final, yo creo que tiene que hacer... tiene mucha importancia de hacer preguntas sobre el dinero. Hoy hablamos hasta ahora sobre que todos de los bancos y del ahorro y de cómo se gestiona eso, pero en realidad muchas veces voy a buscar una historia que quiero decirle para terminar. Muchas veces nos hacemos preguntas de una manera que no es tan correcta, que no es así, no lo voy a buscar, así inteligente como podemos pensar. Bueno, voy a recordármelo. Voy a hacer un ejemplo para concluir esta charla. Ponemos que tenemos un niño, un nieto, que necesita una guardería. Y en Italia, no sé cómo funciona en España, pero en Italia muchas veces son cooperativas de trabajo solidario que hacen la guardería. Y bueno, una manera de financiar la necesidad de capital por una cooperativa es de preguntar por un préstamo socio. Y normalmente estos préstamos tienen un beneficio razonable. También ahora
en Italia es normal, si una cooperativa te hace un préstamo como socio, te pregunta un préstamo como socio, esto significa que tú pones tu ahorro en la cooperativa, tú puedes haber un tipo de interés como de 3%, 3, 3,5%, 4%, no mal, no es mal, es un buen tipo de interés. Pero la primera cosa que nosotros todos pensamos, en los padres como los abuelos, es bastante este tipo de interés por el riesgo que tenemos en el dinero, porque ponemos dinero en una cooperativa, la cooperativa no es cotizada, no se puede vender mañana las acciones, y es un préstamo que no es líquido. ¿Qué se pasa si quiero ver mi dinero al revés, tomar mi dinero? Y puedo demandarme si no hay otro tipo de inversiones más eficaz. Puede ser un título en país emergente, no sé, en dólares. Y es normal hacer toda esa pregunta. Cuando la pregunta fundamental de censo, la vera de la vida, es: ¿esta cooperativa va a gestionar bien mi hijo, mi nieto o no? Y si yo soy socio de esta cooperativa, tengo un beneficio económico, pero puede ser que conozco mejor cómo trabaja esta cooperativa porque devengo socio, conozco el balance, puedo ver si pagan de manera correcta los trabajadores, puedo ver si hacen inversiones en la formación de los trabajadores, y eso es el tema, ¿no? Tenemos una inversión de poco 1.000 euros en una cooperativa y no vamos pensando si esta cooperativa hace un trabajo bueno o no, y si nuestro hijo o nieto tenemos la seguridad de dejarlo a esta cooperativa. El tipo de interés es lo último de problema que podemos haber con esta cooperativa, ¿no? El problema vero sería que nuestro hijo no está bien educado, no está bien en esta guardería. Este es solo un ejemplo, porque siempre cuando hablamos del dinero, en la cabeza viene la matemática financiera. No es la vida la matemática financiera. Hay muchas otras cosas que se deben hacer, que se puede preguntar a nuestro dinero, y después claramente hay también el tema del beneficio, claramente hay también el tema de no perder dinero, todo eso. Pero hay también el tema de saber si nuestro dinero contribuye a un mundo mejor o se va destruyendo el mundo donde vivimos y que queremos dejar a nuestros hijos. Gracias. ¿Funcionaba? Bueno, buenas noches, muchas gracias por darnos la oportunidad de, después de esta conferencia de Hugo, poder reflexionar un poco más con otros aspectos que vienen a complementar esta charla sobre banca ética. Mi nombre es Verónica Martín, soy periodista y vengo a presentar al resto de la mesa, que tendremos la oportunidad de, como decía, de complementar este debate y esta reflexión, que justo aprovecho esta última frase de pensar qué mundo queremos dejar detrás de nosotros y qué se está haciendo con nuestro dinero y qué se está haciendo en nuestras empresas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque esto de no preguntar por el dinero es muy español. Yo no sé si los italianos también, pero los españoles nunca nos preguntamos ni cuánto ganamos, ni cuánto debemos de hipoteca, ni cuánto ni siquiera pagamos por el colegio de nuestros hijos. O sea, son cosas que son como unos misterios y unos secretos que todos pensamos, miramos a los demás a ver qué llevan puestos, y entonces por ahí más o menos pensamos qué tal les va, pero no sabemos mucho más, ¿no? Entonces esto de preguntarnos por el dinero es una de las primeras enseñanzas que sacamos esta noche,
por preguntarnos por el dinero y por a dónde va nuestro dinero y qué hacemos con él. Bueno, tengo en la mesa, además de Hugo, que ya lo han podido escuchar, a Jordi Calvo, que es doctor en paz. Me encanta cuando leí tu currículum porque hubiera una persona que fuera doctor en paz. Me parece como tan romántico, ¿no? y tan ilusionante a la vez. Bueno, pues es doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista. Aquí empieza a ser un poco más en el mundo que nos ha traído ahí, e investigador sobre la cultura de paz, desarme y economía de la defensa. Ha trabajado como coordinador de proyectos humanitarios en Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, Zambia, República Democrática del Congo, Nigeria. Bueno, como ven, en países donde nunca ha habido ningún conflicto y que irónicamente lo digo, y bueno, que es evidente de que tiene mucha experiencia en esta gestión y en el estudio de la paz. El coordinador del Centro de las y profesor de Relaciones Internacionales. Y además es autor del libro que tengo en la mano, que se llama Banca Armada versus Banca Ética, que aquí es por donde vamos a hablar, ¿no? Una de las cosas que ya nos ha adelantado Hugo es dónde va nuestro dinero, y en muchos casos en las bancas, en los bancos, que es donde pagamos nuestra hipoteca todos los meses o pedimos un crédito para ese coche o para ese viaje, pues resulta que hay dinero invertido en armamento, ¿no? Entonces, bueno. Y luego, por otra parte, tenemos a alguien de la casa, Olga González Morales, es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora del área de Economía Aplicada de aquí, de la Universidad de La Laguna, coordinadora del Grupo de Investigaciones Políticas Públicas y Desarrollo Regional, y también miembro de la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa. Precisamente una de sus líneas de investigación se centra en las políticas públicas de fomento de la responsabilidad social empresarial, y justamente pues la banca ética tiene también mucho que ver con esta responsabilidad social empresarial, que a día de hoy no es obligatoria, pero es ya una tendencia internacional. Entonces vamos a empezar primero con ella, con Olga. Nos va a exponer un poco el ¿por qué, Olga? ¿Qué es esto de la responsabilidad social empresarial? Y por qué estamos aquí en esta mesa con nosotros? Bueno, gracias por la presentación y buenas noches. Quería comenzar explicando lo que yo entiendo por responsabilidad social empresarial, que no es mi definición, sino la definición que tiene la Comisión Europea a partir del año 2001. Porque si definimos los conceptos, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en el año 2001, de forma resumida, es la integración en los objetivos, las actividades, en las relaciones con el entorno, de determinadas acciones que van más allá de las puramente económicas, y como han mencionado previamente el ponente anterior, está hablando de temas sociales y medioambientales. Entonces la definición ya parte de que existen dos dimensiones dentro de la empresa, de forma interna una parte y externa a otra. La dimensión interna, que afecta a la gestión de los recursos humanos, con la calidad del trabajo, la formación. Él tiene una parte de seguridad y salud en el trabajo, que también está relacionado incluso con el producto que produce de cara a los consumidores. Otro de los aspectos que trata la dimensión interna es la adaptación al cambio, y ahí están introducidas las innovaciones que se van produciendo dentro de las empresas, que pueden ser utilizadas de forma positiva o negativa, lógicamente, ¿no? Y luego, siguiendo dentro de la dimensión interna, los aspectos medioambientales, pues, teniendo cuidado con los desechos, la contaminación, el tipo de recursos que utiliza, etcétera. La externa está bastante relacionada con los temas de colaboración con la comunidad donde se instala. Entonces, es una participación de la empresa en el apoyo a la cultura de la zona, incluso contratación de mano de obra local, participación en cursos de formación para los vecinos. Podemos estar hablando también de las relaciones con los socios comerciales,
con los proveedores, los consumidores, esas relaciones que lo que indican es que si una empresa es socialmente responsable, tendrá una tendencia a relacionarse con determinados socios, proveedores e intentará que sus consumidores perciban de forma positiva sus bienes y servicios que ofrece, ¿no? Después está el tema de los derechos humanos relacionados fundamentalmente con el tema de la no discriminación y la no xenofobia fundamentalmente, y el respeto a todos los derechos que internacionalmente están establecidos, lógicamente, y luego la participación en ayudar en resolver los grandes problemas medioambientales, que puede ser a través de estudios o cooperando con las administraciones públicas en algún sentido. Esa es la definición que se supone. ¿Qué es lo que pasa en Europa? En Europa, como en otras materias y otros ámbitos, los países se dividen en distintos modelos. En la responsabilidad social ocurre igual. Existe el modelo partenariado de los países de la zona de los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, que es un modelo donde el estado de bienestar está establecido hace muchísimo tiempo, donde hay códigos de conducta establecidos de los propios consumidores, incluso diálogo social, y la empresa participa en la comunidad, es responsable socialmente, y el gobierno no es un gobierno ni sancionador ni protector, sino un gobierno que acompaña, participa con la empresa en el modelo. El modelo continental, que es de los países de Alemania, Austria, Luxemburgo, pues se le llama sostenibilidad y ciudadanía, pero realmente dentro destaca Francia respecto a los otros porque tiene un modelo regulador más fuerte. Y las leyes fiscales, toda la que es legislación fiscal y la legal respecto a las empresas socialmente responsables están muchísimo más avanzados. Luego está el modelo anglosajón, de empresas en la comunidad. Ese modelo es más liberal, es un modelo en el que el Estado es más un mediador y la empresa está más implicada con la comunidad más cercana. Y ahora vienen los países mediterráneos, que lo estaba comentando, de la forma que son en España o somos con respecto al dinero, ¿no? Que lo llaman los autores como Lozano, Alvareda, que tienen libros relacionados con el tema, modelo Ágora. Y el modelo Ágora, ahí estamos en los países mediterráneos. También tengo que decir que Italia está a la cabeza, bastante avanzada con respecto al resto en materia de responsabilidad social. Pero claro, este modelo, ¿cómo se impulsa? Lo impulsa la Comisión Europea, porque en estos países no surge de manera espontánea poner en marcha en las empresas el modelo de responsabilidad social. Consecuencia, empieza con la definición, define las dimensiones, los aspectos para poder centrar y enfocar el tema, y que en los países del Mediterráneo puedan sentarse en comisiones de trabajo para ver cómo poder impulsar esta responsabilidad en las empresas de cada uno de los países. Y a partir de ahí pues surgen líneas de actuación en materia de política empresarial, política medioambiental, contrataciones públicas para las administraciones públicas, ¿verdad? Que esto es un tema muy importante, porque siempre, si tú quieres poner en marcha unas políticas de fomento de responsabilidad social, lo primero que tiene que hacer la administración es ser modelo de esa responsabilidad social, que en la mayoría de los casos no lo es, y eso es un tema que está más que demostrado que suele tener más impacto que otro tipo de medidas, ¿no? En este tipo de situación, bueno, parece que la responsabilidad social se acaba de inventar y realmente lleva mucho tiempo desarrollándose en los países, tal como hemos dicho, pero es que ya tiene tradición en lo que es la economía social y las cooperativas fundamentalmente, porque ya nacen con esa estructura democrática, con esa gestión participativa, con un respeto hacia la inclusión social. Es decir, que ese tipo de espíritu las cooperativas la tienen. Lo que pasa es que el concepto de responsabilidad social, pienso, que es muchísimo más amplio y abarca muchísimos más aspectos, que a lo mejor las cooperativas en su inicio a lo mejor no contemplaba aspectos medioambientales o de otro tipo que la propia definición contempla. Claro, ahí entra también el tema de las bancas éticas, porque estamos hablando también de cooperativas de crédito, que a pesar de que la responsabilidad social es
de forma voluntaria la manera en que se integra, que no es obligatoria. Sin embargo, hay cooperativas de crédito en sus propias reglamentaciones, tienen determinados aspectos éticos que son compromisos a los que se establecen, ¿no? Entonces, cuando yo veo la banca ética y vengo a la banca tradicional, observo lo siguiente: la banca ética para mí tiene una oportunidad en este momento, como estaba comentando Hugo, que la crisis ha puesto en descubierto, también una falta de imaginación para tener ideas innovadoras, para resolver problemas, no de la manera como se ha resuelto, sino de otra forma diferente, y no ha tenido la agilidad ni la flexibilidad que tenía. Y creo que la banca ética tiene una oportunidad en este aspecto. La banca ética necesita transmitir sus valores al público en general, porque cuando ocurre la crisis económica y hay una serie de bancos, cajas de ahorro fundamentalmente, que desaparecen y demás, el ahorrador, ¿qué hace? El ahorrador, bueno, hay una parte que se va dirigiendo a la banca ética porque se va viendo los datos del año 2007 hasta el 2016, que es lo que yo he ido mirando, y algunos datos que vi en la conferencia anterior han ido incrementando determinados datos interesantísimos, como son, por ejemplo, en el caso español, que está el Observatorio de las Finanzas Éticas, del año 2016, pues tiene unas cifras interesantes. Del año 2012 al 2014 se ha duplicado el ahorro que consiguen, del 7 al 14%. O la tasa de morosidad tiene 3 puntos por debajo de la tasa de la banca tradicional. Tiene un 6% y 9 y pico por ciento la otra. En este momento dicen que hay en España unos 236.000 usuarios de la banca ética, ¿no? Bueno, pues lo importante, como decimos los economistas, es la tendencia, ¿no? Y se ha visto un crecimiento, sobre todo del 2012 en adelante, ¿no? Entonces, la banca ética creo yo que debe hacer que sea percibida por los usuarios como una banca de confianza, porque luego está la otra parte, y es que las personas, cuando llega la crisis, quieren poner sus ahorros en las bancas fuertes, ¿no? Banco Santander, BBV, ¿no? Porque piensan que se protegen más, y además, de hecho, luego son la banca que más ha soportado la crisis de manera estoica, ¿no? Pero la banca ética todavía no la percibe a lo mejor con la confianza que debería, y yo creo que eso es una de las cuestiones que había que resolver. Pero también hay otro problema, que creo que la banca tradicional ha captado que puede haber una oportunidad en la banca ética, y entonces se dedica ahora a hacer memorias de sostenibilidad, a conseguir entrar en los índices Dow Jones de sostenibilidad, etcétera. Pero eso no es responsabilidad social empresarial. Vamos a dejarlo aquí, Vale. Le vamos a dar paso a Jordi. Es muy interesante esa última parte que aportas, porque hasta qué punto esta responsabilidad social empresarial, lo dejo como pregunta para el debate, es como lo que llamábamos un quitamultas, ¿no? Es decir, para quedar bien, me pongo el sello de ecológico, me pongo el sello de socialmente amigo de los niños, de los discapacitados, de todo lo que parezca que queda bonito socialmente, pero realmente es solamente no está dentro de la filosofía intrínseca de la empresa o de la organización. O sea, es como, bueno, simplemente para darme un barniz, ¿no? Entonces eso es realmente sería un desastre, ¿no? Si fuera así, porque realmente no hay una transformación social a través de la responsabilidad social empresarial, que es lo que buscamos. Pasamos a Jordi y después retomamos esta parte de la oportunidad, y además me interesa mucho lo de las cajas, ¿no? Porque las cajas españolas, en realidad, lo comentábamos, es muy posible que sean una precursora de la banca ética, porque la finalidad y la cercanía que tenía con los proyectos reales, pues pueden ser, no sé, podríamos dejarlo para el debate. Entonces, hablamos de la relación entre banca y armamento, ¿no? Que era la especialidad de Jordi Calvo, y después ya seguiremos con el debate. Con respecto al público, esto es un debate y es muy interesante que podamos participar todos.
Somos relativamente bastantes, entonces la organización tiene unas tarjetas donde ustedes pueden escribir sus preguntas y las puedo incorporar a lo largo del debate, o incluso tenemos la modalidad de hablarnos y a viva voz, que también es muy interesante y agradable. Entonces, bueno, después de que terminemos esta sesión, pues podemos, si tienen preguntas, pues levantan la mano, o si prefieren hacerlo con las tarjetas, pues las pasarán y me las pasarán y podemos hacer todas las preguntas que podamos, que nos dé el tiempo. Bueno, Jordi. Muchas gracias. Bueno, primero también gracias a la organización, pero sobre todo a vosotras y a vosotros por venir. Necesitamos también compartir todas estas preocupaciones de vez en cuando en foros como este. Yo hablaré de banca armada, que es un término que no nos hemos inventado, sino que nos lo copiamos de nuestros amigos italianos. Y invitamos en el año 2006 a Barcelona en unas jornadas sobre esta cuestión, que todavía no le llamábamos banca armada, a un amigo de Hugo que se llama Andrea Baranes, que está también involucrado en FIAR. En aquella época estaba en Banquiarmate y nos explicó muchas cosas sobre esta campaña, y quisimos seguir trabajando en esta línea, y con el tiempo, han pasado ya 12 años, hemos desarrollado mucho la campaña. Como no sé si vamos a poder ver, le he pedido aquí al amigo que está en la parte técnica que ponga la web de Banca Armada. Bueno, es una web para que veáis simplemente que es una campaña grande, con bastante seguimiento y actualización, y con muchos datos donde encontraréis probablemente vuestro banco. El origen de esta campaña no es desde la banca ética, sino que nosotros somos un grupo que estudiamos cuestiones de paz y de desarme, y desde ahí, analizando las industrias militares, que son, digamos, nuestra especialidad, saber quién hace las armas y por qué, llegamos a construir todo aquello que envuelve a una empresa militar de armas para hacer posible su trabajo, y llegamos a los bancos. Y vimos, me acuerdo en el primer informe que hicimos con el nombre Banca Armada, en aquella época los hacía yo, me acuerdo que me miré cerca de 200 empresas que hay en España del sector militar, viendo su ratio de endeudamiento de los balances, con una base de datos accesible. Y la media que salía, que luego vi con el tiempo que era la media del sector industrial español, me corregís si me equivoco, que aquí veo que habrá varios economistas, me podrán corregir si me equivoco con el dato, en aquel momento a mí me salía un 73%, y la media del sector, por lo que luego he leído en algún artículo, ronda esta cantidad, es decir, 73% de la actividad, de una manera muy simple, así explicado, depende de esta capacidad de endeudarse, de esta capacidad de conseguir dinero por adelantado, como bien explicaba Hugo, de esta capacidad, las empresas, digamos, que necesitan una parte muy importante de financiación para mantener su actividad económica. Dicho de una manera muy simple, para salir del sector de economistas, digamos que 3 de cada 4 armas en España probablemente no existirían de no ser por los bancos. Y estamos hablando de una cantidad que, hablando con otros compañeros, me decían, bueno, sin los bancos probablemente no existiría ninguna empresa, o ninguna empresa de armas, o serían prácticamente minoritarias. Es decir, estamos hablando de que los bancos tienen una gran responsabilidad en mantener el sector armamentista, como cualquier otro sector, es verdad, pero en concreto también este. Y si nos situamos como personas desde este lugar digamos que nos preocupa, pues que no queremos que haya guerras, no queremos que haya violencia, no nos gusta que se distribuyan armas por todo el mundo, y España pues es un líder de exportación de armas, es el 6º, 7º exportador de armas del mundo, nos debe preocupar de una manera especial. Y es ahí como empezamos a rascar. La primera entidad que nos dedicamos a investigar fue el BBVA. Fue un poco por casualidad, porque un accionista
quería informarse sobre esta cuestión y hablarlo en la Junta de Accionistas. Empezamos a investigar y vimos que el BBVA tenía una larga lista de empresas de armas a las que financiaba con créditos, con emisión de bonos, con diferentes productos financieros, que le ayudaba, ¿no?, a su actividad económica a través de diversos productos financieros. Con estos datos nos fuimos a la Junta de Accionistas del BBVA, nos hicimos accionistas por un día, con una acción, no son tan caras, son 10 o 12 euros, y con una acción, digamos, que ya pudimos entrar en la Junta y hacer aquello que se llama activismo accionarial. Recuerdo que el primer año nos vestimos incluso con un traje, porque pensábamos que no nos dejarían entrar, y para pasar desapercibidos, que no fue el caso, y hicimos una intervención delante de la Junta de Accionistas. Y esto ligado con la intervención de Olga sobre responsabilidad social, recuerdo que fuimos 3 personas de la campaña y a mí me tocó hablar el primero. Y en la primera intervención la gente pues no escuchó muy bien lo que estaba pasando y pensaba que era algo del banco y aplaudieron. Y claro, estábamos denunciando que el banco invertía en armas. Cuando la segunda y la tercera ya les confirmó que era una intervención crítica, ya dejaron de aplaudir y las intervenciones se mantuvieron en silencio. Con el tiempo ampliamos al Banco Santander, que además los del BBVA enseguida reaccionaron, luego lo podemos hablar más, y vinieron a vernos y nos dijeron, oye, que no invertimos tanto, que estamos mejorando, que tenemos una política de RSE, que nos estaban, desde el Departamento de Responsabilidad Social, pues nos los enviaban diciendo, oye, que el Santander también invierte, no os olvidéis, que la Caixa también, nos iban dejando algún mensaje, que es verdad, que también invierten. Entonces con el tiempo ampliamos al Santander, miramos la Caixa, miramos al Banco Sabadell y miramos Bankia, digamos como los 5 más grandes que ahora hay, le hacemos un seguimiento personalizado y vamos a las juntas de accionistas a denunciarlo, a protestar. Digamos que ahora ya no aplaude prácticamente nadie. Siempre hay alguien que aplaude, no sabemos quién, en alguna de las juntas, pero digamos que genera incomodidad, que es lo que buscamos en este caso. Con el tiempo la campaña la fuimos ampliando y recopilamos datos, íbamos recopilando datos partiendo de las industrias militares, es decir, elegimos las industrias militares y buscamos quién financia estas industrias militares. Entonces, en militares hay cientos o miles. Nosotros tenemos datos ahora mismo en la base de datos que se podría ver en la web Banca Armada, tenéis una base de datos que hemos ampliado de una manera importante. Ahora solo buscamos datos porque son caros, hay que pagar por ellos. 38 empresas de armas, de las más importantes del mundo. Empresas que hacen armas nucleares, los aviones de guerra, los barcos de guerra, todo tipo de tanques, de blindados, de armas pequeñas y ligeras, de bombas. Bueno, es una muestra representativa importante de aquello que tenemos datos, y nos han salido datos partiendo de estas empresas, nos sale que son datos de 30 países, donde está la sede social. No es tan importante esto de la sede social, pero sí que es algo representativo por aquello de la Banca Armada en España, que sería un apartado. Y nos han salido ahora mismo, en este librito del que hablaba antes, que es del primer informe, salían 76 bancos y entidades aseguradoras. No olvidemos que las entidades aseguradoras hacen lo mismo con nuestro dinero. Y empresas de inversión, que son banca de inversión, no banca comercial tradicional. Ahora ya tenemos una lista de 500 bancos de todo el mundo. De estos bancos, si los separamos en lo que es la Banca Armada Española, para ver qué nombres nos salen, vamos a decirlos para que no pasen desapercibidos, al final quedan ordenados por valor de inversiones y de recursos destinados a ayudar a esta industria militar con diversos productos, quedan ordenados en lo que llamamos el ranking de la Banca Armada. En el ranking de la Banca Armada Española, que digamos que será el que nos dará datos más cercanos para
interpelarnos a cómo reaccionar frente a ello. El líder indiscutible desde siempre, desde el minuto 1, es el BBVA, es decir, el BBVA es el banco español que más invierte en armas con mucha diferencia, cerca de 3.000 millones le hemos encontrado nosotros y tenemos una capacidad muy limitada de conseguir información, porque como os digo, es una información cara y difícil de encontrar. El segundo, obviamente, es el Banco Santander, con 1.600 millones que le hemos encontrado que tienen relación con la industria militar. Y después nos aparecen bancos como por ejemplo la Banca Marc, Bankia, CaixaBank, Banco Popular, Banco Sabadell, Bank Inter, la Mutua madrileña, por ejemplo, esas aseguradoras, Unicaja, el Banco Mare Nostrum, e incluso la Caja Rural con cantidades pequeñas, Liberbank, Cuchabank, Ibercaja, Banco Alcalá, Mafre, Banco Caminos, como nombres que nos pueden sonar. Algunos de extranjeros también aparecen, franceses, ingleses, italianos, etcétera. Pero estos serían los que hoy en día tenemos datos de que tienen alguna relación más grande o más pequeña con las empresas de armas. Y es por eso que le llamamos banca armada. Como os digo, toda esta información la intentamos actualizar siempre que podemos. La tenéis disponible en la web Banca Armada. Entonces, claro, la primera pregunta, la gran pregunta que nos surgió cuando hacíamos estos informes, los explicábamos, los socializábamos con los medios de comunicación o en foros como este, era, oye, si son tantos bancos, son 500 bancos, o en España aparecen unos 40 entidades financieras, ahora son menos porque hay menos bancos, eran muchos más hace un tiempo, dicen, es que hay alguno que no invierta en armas. Y claro, primero, los que no aparecen en la lista, yo diría que no aparecen porque no los hemos encontrado. O quizá porque casualmente en el momento en que hemos buscado estos datos no tenían ninguna inversión, fondos de inversión, por ejemplo, en los que aparezca alguna empresa de armas. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, sabiendo que de verdad a los que tenemos que poner el foco y decir y repetir que son la banca armada, que yo me sentiría realmente mal de colaborar, serían el BBVA, el Santander y los más grandes que existen, pero sobre todo estos dos en nuestro caso, pues aparecían también puntualmente la Caja Rural, que es un banco que tiene otra lógica, o aparecían cajas de ahorros al inicio que también deberían tener otra lógica, o aparecían incluso aquellas cajas que son bien recibidas por los movimientos sociales en algún momento determinado, que sabemos que les molestó aparecer y que reaccionaron, como es la caja de ingenieros o la caja de arquitectos, que son, digamos, cajas, bancos pequeños cercanos y que ofrecen algo diferente. ¿Y por qué aparecen de vez en cuando? Pues porque no tienen una política clara de mirar dónde invierten cada uno de los recursos, del dinero que acumulan de sus clientes. Es únicamente la banca ética la que hace este filtro. El resto simplemente invierten y de vez en cuando pueden aparecer aparecer como banca armada. Y finalmente, para terminar esta primera parte, sí que creo que aquí hay dos cuestiones importantes. Una, identificar que en el mundo hay más de 30 conflictos armados, lo hablamos antes, de manera permanente desde hace muchos años. Digamos que la carrera armamentista, la lógica violenta de relaciones internacionales, militarizadora, más cerca de situaciones que nos preocupan a todo el mundo y que queremos evitar, se dan por, digamos, esta promoción, este acercamiento y preparación a lo que podía ser una posible guerra. Es verdad que no todos los bancos tienen la misma responsabilidad, pero yo creo que si tuviéramos que elegir unos pocos bancos en todo el mundo, 10, 20 o 30 bancos en todo el mundo, que de verdad pueden formar parte del que llamamos complejo militar industrial, con mayúsculas, el BBVA y el Santander formarían parte de la lógica de la guerra entendida de esta manera. Y la última pregunta, que más que contestarla la lanzo aquí, y quisiera acabar con una pequeña anécdota. La pregunta es: ¿por qué es tan difícil cuando identificamos que
nuestro banco es el BBVA, el Santander, o Bankia, o CaixaBank, o el Sabadell, o alguno de los que os he dicho, y no nos parece bien, ¿por qué es tan difícil cambiar de banco? ¿Por qué es tan difícil dejar el banco, ¿no? Los miedos que tenemos, ¿no? Todo aquello que nos paraliza para tomar esa decisión tan importante. Mira que yo me dedico a esto desde hace muchos años, como os digo, desde el año 2006, a esta cuestión de una manera muy directa, y en mi casa lo saben. Pues resulta que se lo he explicado a mi padre, que es una persona normal y corriente, que no se dedica a todas estas cosas, y mi padre, una vez que me fui a estudiar a Bilbao, abrió una cuenta, porque me iba a estudiar a Bilbao, del Banco Bilbao, en aquella, no sé si era el Banco Bilbao o el BBVA. Pues resulta que yo llevo muchos años hablando de que no hay que tener relación ni las cuentas con el BBVA, y resulta que mi padre no hay manera de que cierre su cuenta en el BBVA porque los conoce, los de la sucursal, y le caen muy bien. Así que claro, digamos que es muy difícil, es verdad, también mantener esta coherencia después. Así que os lanzo esta pregunta de qué dificultad tenemos y cómo podemos hacer para de verdad hacer este cambio tan difícil que con el tiempo se puede. Yo, por ejemplo, solo tengo ahora banca ética, pero me ha costado unos años. No fue automático desde el primer momento que vi que esto fue así, y funciona perfectamente, obviamente. Lo dejaría aquí, gracias. Retomo tu pregunta. Realmente, cuando uno entiendo que íntimamente, o si ahora lanzamos seguramente la pregunta al público, todos queremos un mundo mejor. O sea, no hay nadie en esta sala que sea tan mala persona que diga yo quiero trabajar con un banco que invierta dinero en armas, y además también quiero que los gobiernos no cuiden a los refugiados que huyen de esos conflictos, ¿no? O sea, no somos tan malas personas, ¿no? Pero el cambio me parece que es un cambio y esa es la pregunta, que cómo tenemos que empezar a caminar para hacer ese cambio. Entonces, con respecto a por qué tenemos la cuenta en un sitio o en otro, yo le lanzo la pregunta a Hugo: ¿qué tiene que hacer una persona o qué tiene que mirar una persona para ir a una banca ética? O si puedes ir a una banca un poco ética hasta luego llegar, ¿no? Porque luego nos venden esto que decía yo de la pegatina, ¿no? Bueno, nosotros sí hacemos algo y parece que te vas como más tranquilo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le tocamos la puerta al banco? ¿Cambiamos las hipotecas? ¿Nos van a dar créditos solamente para crear empresas, para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo funciona esto de la banca ética para gente que no... Sí. Normal, ¿no? Nuestro dinerito. Si empiezo de esa, creo que debemos reconocer que no todos somos inteligentes y todos tenemos atención al social, al medio ambiente, pero empecé mi charla diciendo que la finanza es un aburrimiento. Y por eso nos desconectamos nuestra cabeza toda la vez que se habla de dinero. Cuando se habla de dinero hay los técnicos, y eso es el problema. Y no se pasa solamente en la finanza, está una educación de casi 100 años, no son 100, pero estamos a circa, después de la Segunda Guerra Mundial, para transformar la gente de ciudadano en consumidores. Y los consumidores como consumidores que consumen sin alguna pregunta sobre el impacto social y ambiental. Esta idea es una idea moderna, es una idea antigua, porque tienes, no sé cómo se dice en castellano, proverbio, no sé cómo, no es difícil. Está en el ladro... Sí, bueno, proverbio. Sí, quiero igual. decir que la historia, ¿no? Que tenemos unos antecedentes. Sí, hay medida medio de decir, ¿no? Frases típicas tradicionales. Sí, exacto, pues sí. En español son los proverbios también. ¿Cómo se llaman en español? Sí, igual. Proverbio. Sí. Está bien. Que nos diga que tenemos siempre responsabilidad, ¿no? Que la responsabilidad no se comparte, ¿no? No lo conozco en castellano, pero hay seguramente. Pero eso... en los últimos 70 años se perdió. Tú compras un zapato que cuesta
15 euros y no te preocupes de cómo puede costar ser tan barato, ¿no? Se va a comprar, no sé, la fruta y se paga tan poco y después nos preguntamos por qué los inmigrantes deben trabajar sin contrato en el invernadero. Sí, pero cuando vamos a comprar la fruta o la verdura la pagamos muy barato. Es claro que tiene consecuencias, pero eso no es porque nosotros somos tontos, pero es que estamos acostumbrados, estamos educados para años y años que lo solo que cuenta es el precio y no se debe preguntar nada sobre el impacto social y ambiental. Si se pasa cuando se va a comprar un plátano o un tomate, es claro que se pasa mucho más cuando se va a un banco. Por eso el tema es un tema de recuperar la inteligencia también que tenemos para entender que detrás de algunas relaciones económicas hay también relaciones de derechos humanos, de sociales, de impacto social, de impacto medioambiental. Hoy con el banco es más fácil que otro, porque hasta algunos años se necesitaba de haber el banco muy cerca de tu casa. Hoy con la finanza, con el digital, siempre menos se va a utilizar la oficina del banco. Y por eso, claro, ese es un problema por los mayores que no tienes mucha actitud a trabajar con el digital. Pero mi hijo, que tiene 25 años, la única vez que debe entrar en el banco, me dice, ¿por qué debo llegar a la oficina? No, una vez en la vida para la firma, ¿no? Tú lo puedes hacer, es bien cerca de tu casa. Pero la idea de los jóvenes es totalmente diferente. Y con esa idea, cambiar banco hoy es mucho más fácil que antes, pero es una tradición, ¿no? Normalmente es el primer banco que tú tienes lo que tenía tu padre. Eso es el tema, es un tema cultural. Pero el tema es más largo, es un tema de cómo toda la atención social y medioambiental puedan estar en toda nuestra vida económica. Estamos acostumbrados a no hacer preguntas sobre el dinero, eso es el tema. Y bien venga que hay, ¿no? la Comisión Europea, la academia, que estudia siempre más la responsabilidad. ¿Sabes lo que he pensado yo siempre? Que hay que quitarle la E a la responsabilidad social porque hay que extenderla a todos, empezando por nosotros mismos. Es un trabajo difícil porque por años hemos destruido todo de eso, ¿no? Mi madre es hija de un campesinos, no es un campesino, pero digamos de campesinos, trabajaban haciendo la harina, no me viene la palabra, lo harinero, no. Sí, molinero. Y por eso vivió toda su vida sabiendo muy bien cuándo son las cosas, ¿no? Y ahora compra siempre los tomates en enero. ¿Por qué? Porque no solamente no te hace pregunta, pero te cambia tu conciencia de la natura. En enero los tomates, aquí puede ser, pero en Italia no son buenos, ¿no? Aquí son muy buenos. Aquí son buenos, sí, pero somos a Canarias, es un poco particular. En Italia, donde el tomate es muy bueno, en enero no se compra el tomate. Y tal vez bien de Holanda. En Italia se compra en verano, en invierno, el tomate que viene de enero de Holanda. Por eso es un tema. Una diseducación y ahora es más difícil de hacerlo. En la segunda, tú me pones una otra demanda muy rápido sobre la caja de ahorro. Seguramente la experiencia de España de las cajas de ahorro es una experiencia de banco social. Muchos bancos nacieron con motivación no medioambiental, porque el medio ambiente es de los últimos 50 años, pero social. Y los primeros bancos en Italia, el Monte di Pietà o Monte dei Paschi, son bancos que nacieron del movimiento franciscano. El problema, y es la diferencia, ¿dónde está? Primero, ¿dónde es la diferencia? Y segundo, que podemos decir sobre eso? La diferencia es que la caja de ahorro nació del alto versus el bajo. Del poder, ¿no? Estaba el poder que dice se debe arreglar un banco de una manera que ayuda a la gente pobre a
a ahorrar y después que hace préstamos para todos, no solamente por los grandes aristócratas. Y bien trabajó sobre esto. La banca ética moderna nace porque los consumidores entiendan que son ciudadanos y quieren haber un banco diferente. Es del bajo verso el alto, ¿no? Y eso presupone un cambio de la finanza, no solamente de haber un banco que ayuda a el social o el medio ambiente, pero también pregunta sobre la finanza internacional, cómo se puede arreglar de una manera diferente. Lo que nos enseña la historia de los bancos sociales y que se necesita siempre y siempre más de tener cuidada la motivación social, porque todas las reglas de los bancos son hechas como si todos los bancos son lo mismo, y sobre todo como si todos los bancos son bancos cotizados con acciones en la bolsa, y una caja de ahorro tiene que haber mil reglas para gestionar el dinero en la manera más eficiente para el beneficio económico, no más eficiente para ser un banco social. Por eso, si no hay una manera voluntaria, porque no hay reglas, voluntaria del banco para poner un sistema de control interno, de control de riesgo, que no solo va a controlar el riesgo financiero, pero controla también el riesgo de no ser más un banco social, lentamente cualquier banco social va a devenir un banco como los otros, porque las reglas te impulsan en esta dirección. Para que no se pase, se debe haber un sistema de control interno sobre el tema social y ambiental, se debe medir el impacto social y ambiental, y en la experiencia nuestra, que es solo 20 años, es muy pequeña, pero es de haber participación de los socios. Si los socios son voluntarios, ayudan al banco, seguramente el banco está haciendo en la dirección de ética que se habla, porque el día que el banco va a cambiar, seguramente no había más socios que van participando, van haciendo el voluntario, pero el banco no se hace el voluntario de un banco que no te gusta, ¿eh? Entiendo que en los tres casos, o sea, son tanto la responsabilidad social como la banca no armada, como la banca ética, son respuestas a una necesidad social, o sea, es un empuje social. Lo que pasa que quizás la percepción es que ese empuje es de muchos, pero la onda expansiva no es tan grande como debiera. No sé hasta qué punto hablas de la normativa, es el cambio real, es cuando normativamente sea una obligación, cuando el empuje social lleve a los gobiernos a que la responsabilidad social sea algo normativo, que tengas que cumplir, o que las bancas sean 100% éticas. No sé si es posible también un mundo donde todas las empresas tuvieran esa responsabilidad social y donde todas las bancas fueran éticas y no estuvieran en el mundo de las armas. No sé si es demasiado idílico o estamos hablando de una realidad a corto o medio plazo. Yo sobre esto quisiera compartir lo que ha pasado con estos bancos con los que hemos trabajado. La cuestión de la banca armada se trabaja en varios lugares de Europa y hay bancos que escuchan, que miran y que reaccionan porque perciben que hay que hacer algo para ir por delante, para competir con otros bancos. Por ejemplo, con CaixaBank, cuando fuimos a la Junta de Accionistas, nos dijeron, oye, venid, que queremos hablar con vosotros. Y fuimos allá, 4 o 5 personas de la campaña, subimos a sabes que en los bancos los despachos de arriba son los lujosos, los de los jefes, por decirlo así, subimos a la zona noble, que llaman, y en un lugar digamos, donde están allá los ejecutivos, un miembro del consejo, que no recuerdo el nombre, estuvo con nosotros 1 hora aproximadamente, y me acuerdo que lo primero que dijo es, oye, gracias por venir y gracias por el trabajo que hacéis, porque nos ayuda a ser mejores. Claro, lo dijo un poco para fastidiar, pero en realidad, si lo piensas bien, las empresas van mirando cómo evoluciona el pensamiento de la sociedad, los valores, etcétera, y se van acoplando a esta realidad con los departamentos de RSC o con otras estrategias de este tipo. ¿Y qué han hecho los bancos con respecto a la cuestión de armas?
Porque yo soy muy pesimista con la responsabilidad social, al menos con las experiencias directas que hemos tenido, porque al menos estas empresas han demostrado poco interés de cambiar y poco interés de ser responsables, sino simplemente de maquillar una cuestión que les podía dar mala imagen. En el caso del BBVA, que tiene quizá la normativa sobre inversiones en defensa, el nombre es algo así, se puede encontrar, creo que la tienen más o menos disponible en la web, fruto de la campaña, hicieron, digamos, esta reacción, una campaña, una reacción. Es una normativa que cuando la lees está bastante bien, pero si la lees con atención y con conocimiento de causa, claro, empiezan a hablar de un tipo de inversiones que hay que saber a qué se refieren. O sea, no son todos los productos del banco, ni todo, ni el dinero, sino el dinero del banco para esto, para un tipo de inversión muy concreta. Y después, sobre todo, se refieren a las armas controvertidas. De armas es verdad que hay más controvertidas o menos, dependiendo cada cual como lo vea, pero las armas controvertidas, finalmente, analizando bien lo que dicen, son las armas que están prohibidas. Entonces, claro, si uno se autorregula que no puede invertir en bombas de racimo, en minas antipersona, en armas biológicas, químicas, gas y todo esto, pues es lógico que no va a invertir en esto. Y que era alguna empresa que todavía fabrica estas armas, pero son inversiones, por supuesto, no interesantes. Entonces, claro, hemos visto que hay, digamos, una reacción que poco honesta o con poca intención de cambiar el banco. Lo que se intenta es responder a una pérdida de imagen o a aquello que llaman la reputación, a cuidar la reputación del banco, que es algo muy importante para las grandes empresas, y cuando puedes ver afectada tu reputación tienes que hacer algo para compensar. Entonces yo, en este caso, en los casos que hemos visto, soy muy pesimista y, vamos, no me genera ninguna confianza algunas de estas empresas, digamos, porque su base, su lógica, digamos, el fondo, lo que hay que cambiar es el fondo, y el fondo no es ético. O sea, incluso el Santander, lo explicaba Hugo antes, el Santander, el BBVA, la Caixa, todos estos bancos ya tienen productos éticos que son fantásticos y son verdad. Yo, o sea, no lo sé si son reales, pero yo creo que sí, que son en su conjunto éticos. Ya tienen el producto para el cliente que llega y dice, oye, que he visto que el banco invierte en armas. Y dice, no te preocupes, tenemos este fondo de inversión sin armas para ti. Oye, pues claro, el cliente se queda contento. Aquí la cuestión es, ¿quieres ser cliente de un banco que el 99,9% es no ético, pero que te ofrece el producto para mantenerte como cliente? Es una buena pregunta. Y con respecto a la responsabilidad social, ¿piensas también que es un cambio que se está dando a expensas de los ciudadanos consumidores que lo pide o eres tan negativa como hay de yo? todo. Yo creo que hay empresas que hacen acciones de responsabilidad social y no lo saben, porque ni siquiera tienen tiempo de organizar, ni saber, ni tener un plan, porque realmente hay que tener una planificación para tener unos objetivos que cumplir en esos aspectos, ¿no? Luego creo que hay empresas, y se fijan en la página web del Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social, están las memorias de sostenibilidad, hay un modelo y las memorias colgadas públicas. Y las empresas son las que estaba mencionando el compañero, ¿no?, que acaba de hablar de las empresas de la banca y otras, ¿no? Pero si se fija uno, son precisamente las primeras que aparece es Bankia o claro, te llama la atención porque Bankia ha estado ahí en tela de juicio, o está CaixaBank, ese tipo de empresas son las primeras que han subido la memoria de responsabilidad social. Entonces yo pienso que habría que hacer, por ejemplo, el Instituto Ethos tiene una forma de evaluar la responsabilidad social interesante, porque hace evaluaciones continuas y constantes y va posicionando a las empresas en 4 etapas. Una inicial y va aumentando hasta la 4ª. Pero claro, eso es una revisión, y una revisión exhaustiva, porque son multitud de ítems que tiene que contestar la empresa, y algunos se pueden contrastar si está contestando realmente correctamente, porque las preguntas pueden contestar en una parte de una forma y otra de otra, y a partir de ahí resulta un índice medible, ¿no? Pero claro, eso no es lo que se está haciendo en la actualidad.
Es decir, muchas de las empresas utilizan los sellos de calidad, las memorias y todo este tipo de cuestiones para precisamente vender una imagen. Precisamente. Al final, las grandes empresas son las que pueden invertir en responsabilidad social, en hacer mecanismos para cumplir con todas esas memorias, porque, vamos, con un pequeño empresario, a lo mejor es lo que estás diciendo, puede ser éticamente contaminar lo menos posible, de tratar bien a sus empleados, pero no tiene tiempo de ponerse a hacer memorias, a explicar. Algunas están empezando, lo que pasa es que a veces no son ni conscientes de que están realizando acciones y no las ponen en valor para sus consumidores, incluso sus propios trabajadores desconocen las acciones que hacen. Porque aquí hay otra cuestión que es el canal de información también, que a veces falla terriblemente, ¿no? Y en el caso de la banca ética yo creo que es una cuestión, sigo insistiendo, de dar confianza a los usuarios. Estoy convencida que hay que transmitir más la información y explicar lo que se está haciendo en todos los aspectos y que le llegue al usuario, para que lo perciba de esa forma. Por mucho que sea uno ético o responsable socialmente, si no es percibido, es como si no lo tuviera, ¿no? Falta más, un poco más de marketing social, ¿no? A lo mejor de contar lo que hacemos, las ventajas, y a lo mejor lo que dice el miedo, ¿no? Tu padre no se quita de su banco porque conoce a la persona que tiene delante y tranquilo que con esto vamos bien, y así le ha ido a muchos pobres ahorradores que han perdido todos sus ahorros en los últimos años con productos que eran legales además, pero no eran manzanas envenenadas, ¿no? Es lo que hemos vivido en España en los últimos tiempos. Todos seguro que tenemos alguien cerca que ha sufrido una cláusula no pagada o una de estos productos que luego han sido legalmente, bueno, llevados hasta los juzgados y la gente ha tenido que reclamar y hemos estado en toda esta situación. Bueno, tengo dos preguntas del público. Uno, me pregunto algo muy concreto, que si dentro de los 500 bancos, esto es para Jordi, entra Deutsche Bank. Sí, es uno de los líderes, ¿no? De una manera arrasa en el ranking. Sí. Vale. Y la otra es un poquito más larga, la resumen diciendo que, en definitiva, ¿cuáles son las más importantes modificaciones legislativas que tiene que superar la banca para tener estas actuaciones más éticas, ¿no? O sea, el control, habla de qué cambios jurídicos tienen que producirse, ¿no? Que enganchábamos con lo que decíamos antes. ¿Cuándo ocurrirá si los gobiernos piden un cambio? ¿Es cuando es necesario que haya un cambio legislativo, sí, o no? No, seguramente hay necesidad de un cambio de reglas, de cómo se reglan las bancas. Por ejemplo, tenemos que hacer como banco un montón de reportes y no hay reportes sobre el impacto social y ambiental. Si se hace un verdadero reporte sobre eso, sería muy interesante. Hoy un ciudadano que quiere saber dónde invierte su banco no lo puede saber. No hay disclosure, no hay transparencia de eso. Si se hace regla muy sencilla, no se necesita de poner todos los préstamos en la nube, como hace Fiare Banca Ética, es una provocación, pero saber si invierte todo el tan por ciento en una agricultura, si de esta agricultura el tan por ciento es orgánico o no, eso no compromete nada, pero ayuda mucho a entender si un banco hace inversión financiera o inversión en la economía real, y no gasta nada hacerlo como regulación. Pero claramente significa que después la gente puede elegir más fácilmente el banco que le gusta más. Pero esa es una cosa, la transparencia, que se puede arreglar de una manera diferente de ahora. Y la otra son temas un poco más complicados que se necesita arreglar a nivel internacional, pero son las reglas sobre el absorbimiento de capital. Cada vez que hacemos un proyecto, que hacemos un préstamo, un banco debe haber una parte de capital social. Se pasa que cuando se hacen proyectos de largo plazo, que interesan mucho a la gente, donde hay construcciones, donde hay cosas prácticas, el absorbimiento es muy alto. Y si se hacen préstamos para
para actividad puramente financiera el absorbimiento es muy bajo. Tiene su lógica, pero si se aplica de esta manera es una lógica que, como decía en la conferencia, pone las inversiones muy lejos de la economía real. Se debe hacer cosas. No, eso no hay que hacer con el banco ético, tiene que hacer con el facto que se necesita que las inversiones vayan en la economía real y no en la economía especulativa. Una última cuestión con respecto a la rentabilidad tanto de las empresas que tienen una responsabilidad social corporativa como aquellas empresas que tienen su utilidad en una banca, o sea, su utilidad económica en una banca ética. Puede parecer que pierden dinero, que no van tan bien, que sus cuentas de resultados son negativos, pero hay muchos estudios que dicen lo contrario, ¿no? No sé, en este sentido que ya con eso contar un poco, ¿no? Es decir, realmente vale la pena. Pero bueno, yo quería comentar una cosa que creo que es un tema que debate los ciudadanos en general. Hace muchos años el ciudadano se dio cuenta que estaba perdiendo el control del dinero cuando las nóminas ya no se cobraban en mano, sino ya tienen que ser obligatoriamente, entre comillas, a través del banco. Después pagamos las multas, el IRPF te lo cobran por el banco. Es decir, ahora la tendencia es desaparición del efectivo en manos del público, de hacer la banca online. Ese tipo de sensación de desconfianza, de dónde va a quedar mi dinero, en manos de quién si desaparece algo físico que yo veo, un dinero en metálico que yo tengo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la banca ética debería tomar unas riendas importantes, porque creo que hay muchos ciudadanos que dicen, si desaparecen las sucursales, si no, todo es online, y yo necesito tener seguridad en mi banco, yo quiero un banco que sea ético en sus comportamientos, ¿no? Entonces es una reflexión, ¿no? Sí, el tema de la confianza nos ayuda en esta reflexión, pero tiene también datos, números, ¿no? Que digan, en el campo de las inversiones, lo que se pasó, no se sabe nunca lo que se pasa en el futuro, pero en el año pasado es que los fondos éticos tenemos el resultado parecido o mejor de los fondos tradicionales. Y eso ya está bastante significativo. Y sobre que todo, tener un resultado mejor en el medio o largo plazo. Porque es claro, si tú tienes un comportamiento no ético o no tienes atención a impacto social y ambiental, a corto plazo tú puedes ganar más. Pero en el largo plazo son riesgos. El riesgo ambiental, el riesgo social, son riesgos también para las empresas. Y si tú no te pones atención a eso, en el medio largo plazo tú vas a perder dinero, tú vas a ser tiene más riesgo. Así se puede mesurar que las empresas que tienen más responsabilidad de empresa, más responsabilidad, en el medio largo plazo son más rentables que lo otro, porque tienen menor riesgo. Y sobre los bancos, bueno, se debe entender que se entiende, porque hoy poner el ahorro en el banco no se gana nada. Por eso los bancos éticos son igual a lo otro, no se gana nada, ¿no? Pero no se pierde, que no es malo, porque hay bancos donde se pierde dinero, y sobre que todo, lo que se gana, que se sabe que tu ahorro va a servir a la comunidad, y no como puede pasar que sea en banco armado o en banca que no se sabe lo que hacen con ahorro. Por eso el gaño con los bancos es más un gaño ideal que un gaño efectivo, pero es la situación de todos los bancos en este momento. ¿Querías aportar? Sí, es algo nuevo pero relacionado, que estamos hablando de la responsabilidad de los bancos, ¿no? De las empresas privadas, pero ahora hay una línea de trabajo que no sé si también está abriéndose en Canarias, que en Cataluña se ha introducido pues en algún ayuntamiento, en algún otro lugar, que se le llama coherencia de políticas. Es una línea dentro habitualmente de cooperación o de la parte social, que es una manera de introducir en la administración esta cuestión. Es decir, la administración, un ayuntamiento o una comunidad o un gobierno ha hecho declaraciones sobre la paz en el mundo, está en contra de las guerras, quiere promover los derechos humanos, tiene infinidad.
¿no? Prácticamente todas las administraciones lo han hecho, es decir, hay la voluntad política, ¿no? Los representantes de los ciudadanos, pues esto han decidido en un momento determinado. Claro, lo que se pide es que sea coherente esa institución, esta administración, con aquello que ha decidido por sí misma. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? De estas pues tiene varias, ¿no? De estas, obviamente como todos, y ahora en el Ayuntamiento de Barcelona hemos hecho un informe para ellos sobre la coherencia de políticas en relación a la banca armada. Es decir, en qué invierte con qué bancos trabaja el ayuntamiento, y viendo con qué bancos trabaja, hacer la foto del momento y ver qué pasos se están dando para pasar de la banca armada a la banca ética. Hemos hecho un informe que está disponible en la web, ahora haremos uno para la Generalitat Valenciana, y claro, es un informe que el ayuntamiento, pues quien lo vea con ojos críticos lo va a ver mal, porque ve que trabaja con el BBVA en gran parte. Entonces, claro, le hemos hablado con el ayuntamiento, con la persona responsable, y dice, bueno, claro, pero es que es difícil porque es una herencia, venimos trabajando con el BBVA y además necesitamos financiación. Y la banca ética no puede cubrir todas las necesidades de una entidad tan grande como un ayuntamiento tan grande. Y eso en parte es verdad. Digamos que todavía hay una fase de transición, que se tienen que buscar otras alternativas y que la banca ética crezca, que tenga más clientes, tenga más capacidad de hacer que las administraciones que al final gestionan una cantidad enorme de los recursos de un país, que pues, si miramos por impuestos entre un 40 y un 50% de los recursos de todo un país, pudieran ser éticas, pudieran no tener relación o pedir explicaciones a los bancos. Y por ejemplo hay cláusulas sociales, está la fórmula de las cláusulas sociales para pedir que los bancos trabajen, ahora les piden la cuestión de los paraísos fiscales, por ejemplo, si tienen, ¿no? que den información sobre esta cuestión. El tema armas todavía no lo piden, pero está en la agenda, y algunas otras cuestiones de este tipo. Es decir, que quizá hay más desarrollo posible y más creíble en la administración, y se puede hacer, lo están haciendo desde varias administraciones. Y después una herramienta que creo que no sé, no veo a Amador, pero debe estar por aquí, que hemos hablado antes, que sabe mucho de economía del bien común. Hay modelos, hay aproximaciones a la economía que no son la puramente capitalista, que nos hacen pensar en otras maneras de valorar, de hacer este balance social, estos informes sobre impacto social y de otro tipo, en empresas, en administraciones, incluso en los consumidores. Y hay modelos tan válidos y tan sencillos y útiles como por ejemplo, el de la economía del bien común. Así que hay alternativas y hay cosas que se están haciendo que nos ayudan a avanzar en este sentido. Ya son las 7 de la noche, ya es la hora de abandonar la sala. Nos llevamos un montón de nuevos conocimientos y un montón de ideas que podemos aplicar, o por lo menos de ir profundizando con el tiempo con estos conceptos, y solamente decir muchas gracias a los tres invitados. Gracias a todos y todas Gracias a ustedes. Por venir y aprender todos juntos. Gracias.